Continuando con los videos de conversión de energía, vamos a hablar entonces de la ley de Gauss, de campo eléctrico y campo magnético. La ley de Gauss está relacionada con el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, que establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de la fuente de dicho campo que hay en el interior de la superficie. Es decir, la fuente se encuentra encerrada por esta superficie. Estos campos decrecen su intensidad con la distancia a la fuente de manera cuadrática. Es decir, mientras más me alejo, el efecto del campo decae con el cuadrado de la distancia. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Recuerden que nosotros a lo largo de estos cursos vamos a utilizar el sistema internacional o sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. ¿Ok? Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio la ecuación de Gauss, en donde sus fuentes son la carga eléctrica y la masa. La carga eléctrica para el campo electrostático y la masa para el campo gravitatorio. También se puede aplicar al campo magnetostático. Entonces, ¿qué nos propone Gauss? El flujo phi es una propiedad de cualquier campo vectorial referida a una superficie hipotética que puede ser cerrada o abierta. Eso lo tenemos en la figura donde tenemos una superficie de forma helicoidal y vemos cómo el campo o el flujo en ese campo es proporcional a la distancia. Entonces, para un campo eléctrico, el flujo eléctrico se mide por el número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie, como lo vemos en la figura. Entonces, el flujo total o el flujo eléctrico se define como la sumatoria del campo eléctrico por el diferencial de superficie. O, de forma integral, el flujo eléctrico es la integral de superficie cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área que describe la superficie que estamos considerando. Entonces, el campo eléctrico generado por una carga puntual Q en un espacio está definido por la ley de Coulomb y es proporcional E es igual a Q entre 4pi epsilon 0 si estamos considerando que el medio de disipación es el vacío entre el radio al cuadrado, o sea, es la distancia a la partícula, como lo vemos en la lámina. A medida que yo me alejo de la carga puntual, el campo eléctrico empieza a decaer con el cuadrado de esa distancia. Entonces, si consideramos para una carga puntual una superficie esférica de radio R con una carga puntual Q en su centro, podemos calcular el campo eléctrico a través de la ecuación de Coulomb. Entonces, el campo eléctrico E es paralelo al diferencial de superficie de S y el campo es constante en todos los puntos de la superficie esférica y viene dado por la expresión de Coulomb. En cambio, en el campo magnetostático tenemos el problema de que no existe el monopolo magnético. Por tanto, las líneas de campo entran y salen del polo norte y entran en el polo sur. Es decir, que las líneas netas que atraviesan la superficie son iguales a cero.
Entonces, como lo vemos en la figura, donde tenemos la representación de un dipolo magnético, donde aparecen las líneas de campo magnético que se cierran sobre el norte y el sur, al igual que para el campo eléctrico, existe una ley de Gauss para campo magnético, cuya forma integral y diferencial plantean que la integral de superficie cerrada de la densidad de campo magnético por el diferencial de superficie es igual a cero, o en su forma diferencial, que la divergencia de la densidad de campo magnético es igual a cero. Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas o lo que se conoce habitualmente como monopolos magnéticos. La distribución de las fuentes magnéticas son siempre neutras en el sentido de que posee un norte y un polo sur, por lo que el flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. ¿Qué nos propone la ley de Faraday? La ley de Faraday es aquella que liga la del campo eléctrico con la densidad de campo magnético. Entonces, la ley de inducción magnética de Faraday, o simplemente la ley de Faraday, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con un circuito como borde. Normalmente, como lo vimos en el campo, la tensión inducida en una espira abierta es proporcional a la variación de la densidad de campo magnético. En este caso, nuestra espira abierta es el circuito borde sobre la superficie hipotética. Desde el punto de vista integral, lo que se establece es que la integral de línea cerrada, es decir, sobre un contorno cerrado de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de línea, es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie de la densidad de campo magnético por el diferencial de superficie. Entonces, de la ecuación tenemos que es el campo eléctrico, dl es el elemento infinitesimal de longitud del circuito representado por el contorno C, B es la densidad de campo magnético y S la superficie arbitraria cuyo borde es C. Las direcciones del contorno C y del diferencial de superficie están dadas por la regla de la mano derecha. Entonces, por medio del teorema de Stokes, se puede obtener la forma diferencial de la ley. La divergencia de E es igual a menos la derivada parcial de B con respecto al tiempo. En el caso de un inductor con n vueltas de alambre, la fórmula anterior se transforma a fuerza electromotriz, que es como la vamos a denominar E, es igual a menos el número de vueltas por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y esa variación del flujo magnético con respecto al tiempo no es más que la integral de superficie de B.ds. Y eso es igual a la integral de línea cerrada de E.dl. Entonces, donde para esta ecuación E es la tensión inducida o la fuerza electromotriz inducida, la derivada del flujo magnético respecto a T es la variación temporal del flujo magnético. En el sentido de la tensión inducida, el signo negativo en la fórmula se debe a la ley de Lenz, que establece que el resultado se opone a la causa que se establece. Entonces, básicamente la ley de Faraday, como lo comentábamos, en una espira abierta se induce tensión si el campo magnético varía con respecto al tiempo. ¿Qué establece la ley de Ampère? La ley de Ampère explica que la circulación de una corriente o de la intensidad de campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente
que recorre el contorno y sigue la regla de la mano derecha. En su forma integral, tenemos que la integral de línea cerrada de h.dl es igual a la integral de superficie de la densidad de corriente por el diferencial de área, más la variación de d.ds en la superficie con respecto al tiempo. En su forma diferencial, tenemos que el rotacional de h es igual a μ por j más μ por epsilon por la derivada parcial de E con respecto a dt, que es lo que normalmente conocemos como el vector D, que es la densidad de campo eléctrico. Entonces tenemos que el rotacional de H es igual a J más la variación con respecto al tiempo de la densidad de campo eléctrico. Recuerden que si estamos en el vacío, μ y epsilon corresponden a μ0 y epsilon 0. De estas ecuaciones, las que más vamos a utilizar a lo largo del curso de conversión de energía 1 va a ser la ley de Faraday y la ley de Ampère, que es la que me va a permitir relacionar las propiedades magnéticas y las interacciones magnéticas entre campo eléctrico y campo magnético y asemejarlas a las relaciones que veíamos con las tensiones y las corrientes en un circuito eléctrico. Entonces, hemos visto a lo largo de este video la ley de Gauss, tanto de campo eléctrico como de campo magnético, la ley de Coulomb, que establece cuánto es el campo eléctrico en función de una carga puntual, la no existencia del monopolo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Los invito al próximo video donde hablaremos un poco de los distintos materiales y cómo sus características de permitividad y permeabilidad nos permiten definir si es un buen conductor magnético o un buen conductor de campo eléctrico. Gracias por su atención.